Es hora de pasar de la teoría a la práctica. Iniciaremos los análisis económicos territoriales siguiendo este índice. Determinaremos las tablas estadísticas que nos permitan conocer la situación real a través de los datos. Analizaremos y comentaremos el territorio socio Alto Alentejo y Portalegre, también el territorio sobre Malta, el territorio sobre Melilla y por último un comparativo entre ellos. Se hará un breve resumen de los aspectos claves sociales y económicos. Se obtendrán los datos que nos permitan conocer los indicadores básicos. La información más actualizada coincidente con los tres territorios ha sido el ejercicio cerrado del 2016 y la información está muy dispersa en numerosas fuentes y en algunos indicadores con dificultades de su localización en algunos territorios. Iniciamos con el Alto Alentejo y Portalegre. En el siguiente mapa vemos cómo Portugal es dividido administrativo en tres regiones, como habíamos dicho, continental y regiones autónomas de Azores y Madeira. A su vez, como NUTS-2, se divide en 5 regiones, donde entre una de ellas se encuentra el Alentejo, en la zona sombreada del mapa. Y esta a su vez se subdivide en 5 subregiones NUTS-3, entre las que se encuentra el Alto Alentejo. Y por último, estadísticamente se divide en distritos LAU, entre los que se encuentra Portalegre, como cabeza de la comunidad intermunicipal. Alto Alentejo tiene una población en el 2016 de 108.000 habitantes y un área de unos 6.000 km². En las últimas décadas, Portugal, y fundamentalmente desde la Revolución de los Claveles de 1974, se inician cambios significativos en su crecimiento económico moderno. En la década de los 90, el modelo de desarrollo económico basado en el consumo público ha ido cambiando a un modelo donde las exportaciones, la inversión privada y el desarrollo del sector de la alta tecnología están tomando importancia. El comercio y los servicios superan a industrias más tradicionales, el textil, las prendas de vestir, calzado y corcho, productos de madera y bebidas. Ante la fuerte crisis financiera mundial iniciada en 2007, recibió en el año 2011, a través del Fondo Monetario Internacional, del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y del European Estabilidad Financiera, un préstamo para ayudar al país a estabilizar sus finanzas que recibió unos 78.000 millones de euros. Fue el llamado rescate financiero. En mayo de 2014 el país salió del rescate. Iniciemos el resumen del Alentejo. Alentejo significa más allá del río Tajo. Es una de las regiones que presenta una mayor diferenciación de país en términos de productividad. Recordemos que la productividad es la relación que hay entre el número total de producción de bienes y servicios obtenidos y los medios humanos y materiales necesarios para obtenerlos. Hay mucha diferencia entre esta subregión, como por ejemplo entre el Alto Alentejo litoral con un índice de 159 y el Alto Alentejo con un valor de 95, en datos del 2011. El Alentejo es comúnmente conocido como la canasta de pan de Portugal, unas llanuras onduladas y de suelo fértil. Dependen principalmente de la ganadería y la silvicultura, aceite de oliva, quesos, vino, jamones ahumados e industria minera. Se espera que el turismo llegue a tener un mayor papel con el potencial crecimiento previsto, fundamentalmente en turismo rural y cultural. Esta zona, no olvidemos, que convierte a Portugal en el principal productor de corcho en el mundo. Ya más concretamente, en el Alto Alentejo, los sectores agrícola y el turismo seguirán siendo las actividades importantes para el desarrollo sostenible y la valorización del mundo rural. Simplemente comentar que el 25% del territorio del Alentejo ya tiene la consideración de potencialmente ser integrante de la Red Europea de Conservación de la Naturaleza, la denominada Red Natura 2000. Como ejemplo concreto, la gran área denominada Puerta de Portalegre del Parque Natural de San Mamés es un ejemplo de ello. El turismo de caza es otro de sus recursos económicos, cuenta con más de 600 áreas de caza. En cuanto a la demografía, se considera que es un territorio de baja densidad de población. Y lo que es peor, su demografía es decreciente en las últimas décadas, fundamentalmente por un aumento de la media de edad de su población y por una disminución en el número de jóvenes. Esto trae consecuencias directas en una menor población activa, envejecimiento de la población y en un aumento de los servicios sociales y servicios sanitarios y de dependencia. Al ser un territorio rural extenso y con baja densidad de ocupación económica, contribuye a dificultar la existencia de un sistema de cohesión territorial de cooperación entre las organizaciones y empresas. Aunque se está potenciando las áreas medioambientales y las energías renovables, existe el reto de la lucha de que casi todo el Alentejo es susceptible a la desertificación. Estos son los retos económicos principales con los que cuenta el Alto Alentejo.
el aumento de los balances migratorios negativos derivado de la incapacidad de recuperar, atraer y retener a la población joven y cualificada, fragilidad del tejido productivo, ya que es muy dependiente del empleo público, tiene un tejido empresarial de baja densidad caracterizado por ser microempresas, la gran mayoría de ellas, y una tasa de finalización de la educación superior, el grupo de edad entre 30 y 34 años, por debajo del promedio del país. Si nos centramos más concretamente en los datos de Portalegre, ciudad donde tiene su localización el Instituto Politécnico, socio de este proyecto y capital del distrito intermunicipal, tiene una amplia tradición histórica por su fabricación de telas desde el siglo XV. Mantiene en el sector servicios la primacía económica de la región con un 71% de su PIB, destacando la administración pública, el comercio y alojamiento y restauración, lo que representa el 63% del total de los empleos de esta región. El sector primario, agrícola, ganadero, forestal y minero, está en segundo lugar con un 21% del PIB, pero tan solo el 11% del empleo. Y por último, el sector industrial y la construcción, con un papel minoritario con el 7% del PIB, pero con el 24% del empleo. Presenta, al igual que toda la región, altos niveles de desempleo que afectan especialmente a los más jóvenes. Y se detectan dificultades para articular la estructura de formación profesional con las necesidades que tienen las compañías situadas en este territorio. Más adelante veremos que en el distrito de Portalegre están asentadas un número significativo de empresas industriales consideradas de tamaño grande. Entre los indicadores económicos más importantes podemos destacar: el Alto Alentejo representa una población solo del 1% del total de Portugal y representa escasamente el 0,8% de su PIB. El PIB per cápita, de aproximadamente unos 14.000 euros, es inferior a la media portuguesa y presenta un índice de disparidad de 61 sobre 100 con la media europea, y frente a la media de Portugal de 77. En cuanto a los indicadores laborales, podemos destacar que no tiene una tasa de desempleo significativamente alta, es un 12%. Las ganancias medias por empleado son ligeramente inferiores a la media portuguesa, 902 euros en Alto Alentejo y 943 euros en Portalegre. Si tomamos el desglose de personas empleadas por sectores, destacar que de los 5.700 personas empleadas en el sector privado en Portalegre, el 20% lo están en industrias transformadoras, casi igual número que las dedicadas al sector comercio y talleres, y superior a la media portuguesa. En cambio, empresas dedicadas a la tecnología de la información y la comunicación solo representan el 0,3% del total de Portugal. En cuanto al comercio internacional, aunque el Alto Alentejo exporta más que importa, con un índice de cobertura de 120, solo representa el 0,5% del total de exportaciones e importaciones de Portugal. Destacamos como empresas más importantes por facturación en esta relación Delta Café, que es una empresa multinacional potente en la exportación de café proveniente de Brasil. La Unidad de Salud Norte Alentejano, en el que tienen una gestión pseudo-privada de la gestión sanitaria en Portugal, y Evertis Ibérica como transformadora e industria química. En cuanto a actividades turísticas, presentan instalaciones y capacidad de alojamiento en la media de Portugal, con 35 y 39 plazas por cada 1.000 habitantes de Portalegre y Alto Alentejo, frente a las 37 de la media portuguesa. Pero el porcentaje de ocupación por cama es solo del 12% y la media de días de estancia supera ligeramente una noche por turista. Por tanto, son inferiores al 48% de ocupación y a las casi 3 noches de media de Portugal. También significativo es el tipo de turista en el que son nacionales el 80% frente al 40% de la media portuguesa. Si vemos indicadores financieros, también son menores. El número de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes es de 4 frente a una media de 5. Y el importe de préstamos hipotecarios para la vivienda por habitante es de unos 7.000 euros frente a la media de 8.000 de Portugal. Si analizamos los datos de inversión en I+D sobre el PIB, es menos de la mitad que la media portuguesa, situándose en torno al 0,5%. Y son las empresas las que mayor porcentaje invierten, un 60%, frente a las realizadas por la universidad, que es el 40%, cuando en Portugal están a la par en sobre el 46% ambas. Los indicadores educativos reflejan que el porcentaje de jóvenes entre 18 y 22 años estudiando son el 34% de la media nacional. En cambio, en el Alto Alentejo es tan solo el 19%. Pero destaca que Portalegre, por ser una ciudad donde está el Instituto Politécnico, más del 80% de los jóvenes están estudiando.